Hola amigos, espero que estén muy bien, bienvenidos a otro video de Reflexiones Modernas. Y seguimos con nuestra serie de la realidad de la iglesia. En esta ocasión quisiera hablarte de algo que sucede en las iglesias muy comúnmente, y esto es el nepotismo. Quisiéramos pensar, ¿no?, que como dice la Biblia, ¿no?, que el Señor enviará su Espíritu para que nos guíe a toda verdad, ¿no?, y que los pastores están dejando guiar por el Espíritu Santo y que el Señor les pone sabiduría en sus corazones para elegir las personas idóneas y bla, 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 ¿no? Todo lo que supuestamente debería de ser, pero que la verdad es que no es. ¿Y qué es esto del nepotismo? Pues que ponen a alguien porque sí. No necesariamente porque sea la persona más adecuada para alguna función o algún cargo en la iglesia. Porque es el hijo de alguien, porque es el primo de alguien, o porque es una persona que tiene más dinero, o porque es una persona más influyente, o porque es la persona que se casó con algún familiar del pastor. Y quisiera platicarte un par de anécdotas en donde yo miré esto, el del nepotismo presente en la iglesia. Yo pertenecí a varias iglesias porque yo serví de misionero en algunas de ellas. La iglesia principal, donde yo estuve mayormente, me mandaba a apoyar a iglesias. Ahí yo llegaba y me daba cuenta de la organización y ayudaba. Y luego me enviaba a otra iglesia y así ayudé a varias iglesias. Entonces, aparte de esas experiencias con estar en varias iglesias, yo cuando ya dejé de participar en la iglesia porque me cambié de ciudad y empecé a vivir en otro lado y me casé, etcétera, y luego yo pertenecía a otras iglesias también. En algunas de ellas, en una iglesia chiquita fui pastor, o sea, fue el que le ayudaba al pastor principalmente. Cuando el pastor no quería predicar, pues yo predicaba en la iglesia el domingo, ministraba adoración, etcétera. Entonces yo estuve totalmente involucrado en la iglesia cristiana. La mayoría de la gente cree, no, que porque tú nunca fuiste un verdadero cristiano porque nunca tuviste un verdadero encuentro con el Señor, porque no, si hubieras tenido un verdadero encuentro nunca jamás hubieras vuelto atrás. Pero yo estuve presente y fui de liderazgo en la mayoría de las veces. Y alguna de las anécdotas que me gustaría platicarte es la siguiente. En una de las iglesias en las que estuve, estaba el grupo de adolescentes, o sea, el grupo de jóvenes, el normal, con su pastor y todo, y luego después el grupo de adolescentes. Y en el grupo de adolescentes existía este amigo mío que había durado por años en ese grupo y se había entregado en cuerpo y alma a ese grupo, ¿no? Lo hizo crecer, lo convirtió en un grupo muy dinámico. Él tiene mucho carisma y sabe hacer cosas así como, digamos, es un diseñador gráfico y tiene mucha creatividad en hacer actividades que atraigan a adolescentes. Y él trabajaba a tiempo completo en la iglesia por años, ¿no? Incluso hasta él como que se sentía así medio en otro nivel, ¿no? Como que éramos amigos, pero él está en otro nivel, ¿no? O sea, no, él era el pastor de los adolescentes, ¿no? Y sí, como que tiraba su rollillo, ¿no? Así como que se sentía que él estaba en autoridad, ¿no? Y bla, 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 güey. Pero era muy buena persona. Digamos que prácticamente ese ministerio era su vida, porque estaba a tiempo completo, o sea, recibía su pago desde hacer crecer ese ministerio. Entonces, en algún momento, la hija del pastor, que no sé si recuerdas una anécdota que platiqué en alguno de los videos pasados, en donde te platiqué que la hija del pastor se fue de viaje con su familia y que dejó tirada una actividad que tenía con los jóvenes y que no le avisó al líder ni nada, y lo que después la líder le regañó y que por ese regaño se metió en problemas la líder. Y no sé si recuerdas esa historia en uno de los videos pasados, que de hecho esta chica es la que canta en Un Corazón. Tiende como lluvia. Ese ministerio ese de música que hay, ¿no? Entonces, cuando esta chica se casó con un youtuber. ¡Hey, qué tranza, jaguareños y jaguareñas! ¿Cómo están? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué? No, pues no, es que Se casa con él y lo ponen a ellos dos como los líderes de los adolescentes, y a que mi compa lo mandan a chiflar a un baile, ¿no? Como se dice. O sea, él se sentía, él estaba en la gran posición, él había dado su vida entera por eso, por años, y de repente nada más porque la hija del pastor se casa con un... Ya, él es pastor, ya él tiene la unción, ya él tiene el llamado del Espíritu Santo, ya el Señor le reveló al pastor que ellos son la pareja indicada para hacerse cargo del grupo, ¿no? Y ya a mi amigo, órale, compa, píntele. Y ahí lo pusieron abajo
de uno de los chavos que estuvo un tiempo de adolescente en su grupo, nada más que ese chavo era muy amigo del hijo del pastor, eran así como... Y por la misma razón a ese chavo lo pusieron al frente, creo que en el ministerio del media, ¿no? Que las cámaras, ¿no? Y que las pantallas en el domingo y los anuncios en las redes sociales y todo lo de media, ¿no? De video y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces al que era el pastor de los adolescentes, mi amigo, lo mandaron a trabajar con él, pero él, el amigo del hijo del pastor, sobre él, o sea, a servirlo. O sea, a mi amigo lo pusieron por debajo del otro chavo, siendo que ese chavo en algún tiempo en el pasado fue adolescente, en donde mi amigo era líder. Entonces, pues prácticamente le dieron una cachetada así. Y me vas a decir que el con el que se casó la hija del pastor, ya el que tiene conocimiento, está muy preparado. No, no lo estaba. No tenía conocimiento en la Biblia, lo miras a hablar y dices, pues... Entonces, ¿dónde queda eso de la guía del Espíritu Santo? O que pongan en las posiciones a las personas más capacitadas, ¿no? No es así. Las cosas no funcionan así en las iglesias. Claro, tú vas a decir, no, eso son otras iglesias. En mi iglesia no. O sea, en tu iglesia no. En tu iglesia esas cosas no pasan, ¿verdad? En tu iglesia todo pasa al 100, el pastor está lleno del Espíritu Santo, todo se hace conforme a la palabra y tú estás contentísimo o contentísima en tu iglesia y esas cosas pasan en otro lado, ¿verdad? En tu iglesia no. Te sorprendería las cosas que pasan en tu iglesia que tú no sabes. Bueno, esa fue una. En esa misma iglesia, tiempo después pasó que el pastor, ¿verdad? Tenía a su copastor o a su segundo y pues así fue por años, ¿no? Pero cuando el hijo del pastor alcanzó cierta edad, lo colocó por encima siendo todavía un joven, del segundo del pastor. Y a mí me tocó ver con mis ojitos que las cosas se estaban haciendo de una forma para un evento y luego llegó yo estaba ahí ayudando y luego llegó el chavo y se preguntó, ¿por qué están haciendo las cosas así? No, pues es que el pastor dijo que así y lo dijo el hijo del pastor. No. Así no se van a hacer, se van a hacer así. Cámbiame aquí, cámbiame acá y ya. Y ya, ok. Entonces regresó el copastor y dijo, ¿qué? ¿Por qué están haciendo las cosas así? No, pues el hijo del pastor dijo. Y pues nosotros hacemos caso a él. Incluso llegó el pastor y dijo, sí, hagan las cosas como mi hijo les está diciendo. Entonces le dio más autoridad al chavo. Y al otro ya grande señor que tenía años ahí, se le restó autoridad solamente por ser su hijo. Y se empezó a ver así como que un pique entre el copastor y el hijo. Al último el copastor mejor se fue y abrió su iglesia, como siempre, ¿no? Como siempre sucede. Otra historia que me pasó fue una vez que yo era parte del segundo grupo de alabanza, porque había dos equipos de alabanza, ¿no? En la iglesia, porque era una iglesia grande. Entonces había dos equipos. Obviamente se rolaban, ¿no? A quién le tocaba tocar, a quién le tocaba tocar en determinada reunión o en la oración o así, ¿no? Se rolaban. Y yo era parte del segundo. Y yo en ese tiempo, yo tocaba bien. O sea, yo hacía bien mi trabajo. Y siempre me decían que yo tenía unción, que cuando yo tocaba se sentía algo padre, ¿no? Entonces yo era bien fiel, yo estaba ahí en los ensayos, yo nunca faltaba, lo que el líder de la alabanza me decía, yo lo hacía, me aprendía bien las canciones, o sea, le echaba ganas. Y de repente nomás llegó una vez muy apenado el líder de la alabanza y me dijo que ya no me iban a poder tener, ya no iba a poder ser parte del grupo. Y yo, ¿por qué? No, pues ¿por qué? No, es que se va a meter el hijo de tal persona, una de las personas de más dinero de la iglesia, y pues vamos a usar a él. Es que ya no te vamos a poder tener. Y así nomás. Bueno, pues ni hablar, ¿no? Pues me agüité, pues que ni modo que te diga que no, ni modo que te diga, no, sí, yo lo recibí como una palabra del Señor, como una oportunidad, yo declaré en fe, que pues no, me agüité, obviamente, me entristecí, pues yo tenía ganas de ser parte. Y obviamente después de eso, pues ya nunca me quise volver a involucrar, ¿no? Porque, pues, de que te hagan sentir mal, ¿no? De que te hagan sentir menos, pues mejor ahí nos vemos, ¿no? En una de las iglesias que yo ayudaba, cuando yo todavía estaba en México, yo le empecé a ayudar a una iglesia que estaba comenzando aquí en El Paso. El pastor que estaba empezando la iglesia siempre se había apartado muy bien conmigo. Siempre había sido buena onda. Cuando yo andaba un poquillo, pues digamos con escasos recursos, ¿no? Porque en ese tiempo cuando se desató la violencia no había mucho trabajo. Yo vendía tamales, yo vendía chocolates y yo hacía actividades para mantenerme.
y en una de esas yo también lavaba carros. Entonces yo llegaba y les ofrecía lavarle el carro a los de la oficina, y algunos me decían que sí, algunos me decían que no. Y este pastor siempre me decía, sí, mijo, láveme la camioneta, aunque la camioneta estuviera impecable, ¿no? Llegaba la camioneta así limpiecita, ¿no? Y aún así, ¿no? Solamente para ayudarme. E incluso a veces me ordenaba tamales, porque yo revendía tamales. Y en actividades que había, lo que sea, siempre intentaba meterme él ahí. No, para que venda, mijo, y inclúyame tantas docenas para el evento de tal, inclúyame tantas docenas. Entonces ese pastor siempre se había portado bien, ¿no? Entonces cuando él dejó esa iglesia para empezar la nueva iglesia acá en El Paso, pues él necesitaba ayuda. Y yo le dije, no, pastor, si usted necesita ayuda, yo le echo la mano, nomás dígame en qué. Y para esto a él le gustaba mucho cómo yo tocaba y cantaba. Cuando había oraciones en las mañanas, porque hubo un tiempo en que había oraciones todos los días en las mañanas. Entonces cada pastor, porque había diferentes pastores, dirigía la oración en las mañanas. Entonces a uno le tocaba el lunes, a otro le tocaba el martes, etc. Y él siempre me pedía que yo le ayudara con la oración en las mañanas. Y eran temprano, eran como a las 7. No, pues yo llegaba y yo tocaba la guitarra y cantaba, y a él le gustaba mucho una canción, la de Alaba. Dice, solamente alaba, estás llorando, alaba, y en la prueba alaba. Y no me acuerdo qué sigue. Algo así. Y le gustaba mucho que la tocara, ¿no? Y entonces cuando yo le dije que yo le ayudaba, él me dijo, no, ayúdame en la alabanza. Me dijo, sí, si usted necesita, yo le echo la mano. Entonces yo no estaba en mi mejor momento económicamente, yo me la estaba rifando vendiendo cosas, vendiendo tamales, vendía chocolates, vendía agua, daba clases de música. Entonces no tenía un empleo así fijo, pero me sostenía haciendo actividades, ¿no? Y como ya me había salido de mi casa por problemas que tuve, pues ya, digamos, yo estaba rentando. Yo estaba viviendo solo y yo pues me sacaron de todos mis gastos. Yo pagaba la renta de mi casa, mi gasolina. Me endrogué para comprarme un carrito, ¿no? Que al último le pagué a la persona, pero pues me prestó para comprarme un carrito para poderme mover. Y entonces digamos que yo no estaba en un momento así que diga, no, pues estaba económicamente muy estable. No, o sea, pues yo me la rifaba todos los días. Vendía ropa usada, vendía segundas. Y la casita que renté, puse unas maquinitas afuera y trataba de que hubiera diferentes entradas, ¿no? Para poder armarla. Pues yo cruzaba al Paso en el martes de la oración, en el jueves del ensayo, a veces había actividad los sábados y el domingo la reunión. Entonces pues sí me gastaba mi dinerillo en la pura gasolina, ¿no? De venir. Todo estaba en Juárez y cruzar al Paso. Entonces yo tocaba en la alabanza, yo dirigía la alabanza, y las personas estaban muy contentas conmigo. O sea, cuando yo cantaba, ellos decían que sentían bonito, que sentían que podían desahogarse, que sentían la presencia de Dios, como le dicen, ¿verdad? Que existe una explicación para todo eso, pero no vamos a tocar ese tema. Entonces al hijo del pastor, pues como que le daba hacerlo, como que él quería ser el bueno, ¿no? Como que él quería ser el ungido, ¿no? Como le dicen, él quería ser el que la gente llegara y le dijera, ay, qué unción tienes, mijo, o sea, pero me lo decían a mí. Bueno, una cosa que tenía este pastor, aparte de que tenía muy buen corazón y era noble, su debilidad eran sus hijos. Entonces a sus hijos siempre les ponía por encima de todo. Y si alguna situación sucedía, siempre ellas tenían la razón. Y el pastor, eso lo afectó porque cuando empezó la iglesia, algunos matrimonios, digamos sólidos, buenos matrimonios le ayudaban, ¿no? Y era muy buena forma de iniciar una iglesia. Eran como 4 matrimonios de cristianos ya de muchos años, digamos, matrimonios sólidos que le ayudaban, ¿no? En el grupo de esto, que en el grupo de mujeres, que en el grupo de hombres, que en el grupo de jóvenes, que etcétera, en las actividades. Y al pastor se le ocurrió poner a su hijo encima de ellos como líder de matrimonios. El chavo más joven que yo, eso pasó hace como unos 12 años. El chavo en aquel tiempo tendría unos 22, algo así, 23 tal vez. No más, pero ponle como unos 28 años. Yo me imagino que algo así, todavía en los 20. Y estos matrimonios eran pues ya personas de 40, ya algunos de 50, ya personas vividas, ya con 15 a 20 años de matrimonio. Y se le ocurrió ponerle a su chavo que tenía como un año de casado o algo así, como líder de los matrimonios, y le tenían que rendir cuentas a él. Y el chavo que dijera, no, es que era una perita en dulce, no, es que era un
un chico bien carismático que todos amaban. No, o sea, era muy, muy arrogante y a mucha gente no le caía bien y tenía sus actitudes. Pero el pastor nunca lo corregía, nunca le decía nada porque él era su hijo, ¿no? Y su hijo era intocable. Entonces el chavo empezó a darse cuenta que yo estaba recibiendo, digamos, el reconocimiento de la congregación más que él. Y se empezó a portar bien payaso conmigo, empezó a portarse bien sangrón. Pues yo cruzaba de Juárez al Paso y para cruzar de Juárez al Paso a veces se hacen líneas larguísimas de horas. Puedes estar de ahí desde que te toca suerte nada más 30 minutos a que valió que eso, 4 horas en la línea, o sea, porque así es. Entonces me pasaba a veces que llegaba un poco tarde porque pues, se puso larga la línea. Y a veces no se pone tan larga, pero se pone lenta. Entonces ellos no me estaban dando nada, ni para la gas, ni ahí para que te compres un chicle, nada. O sea, todo era servicio de mi parte y yo no les estaba pidiendo nada tampoco. Pero se puso pues, a poner así muy, muy payaso solamente conmigo. Otras personas pasaban lo mismo, no les decía nada, era comprensible. Pero que yo llegara 5 minutos tarde, me llevaba para atrás. Perdón, la hora de llegar es tal, tienes que estar aquí, y así bien sangrón conmigo. Yo la verdad, yo nomás lo ignoraba. Este chavo nomás está aquí porque es el hijo del pastor, pero si no fuera por eso no estaría aquí. Y ya yo lo ignoraba. Y como que eso de que lo ignorara, así como que yo más les decía, sí, lo hacía que se enojara más. Hasta que una vez llegué y luego me dijo, ven, quiero hablar contigo. Y luego llegó así como en mano una mala actitud. Me dijo, ya estoy harto de ti. Estoy harto siempre que llegas tarde. Estoy harto que esto, que la. Y luego tienes una actitud bien orgullosa. Y ay, hijos, cómo me cayó gordo. En serio que yo estuve a punto de decirles, ¿a qué? Pues váyanse a la fregada. Pues si todavía que estoy viniendo a ayudarles y no me están dando nada. Y ya, o sea, te ponen esa actitud. O sea, pues ¿qué les pasa? Agarren la onda. Y luego ese mismo día el pastor habló conmigo y yo pensé que el pastor me iba a decir, pues relájate, no le hagas caso. No, pero se puso en el lugar de él, como diciéndome que él era líder y yo le tenía que hacer caso y había mucho orgullo en mí, quién sabe qué. Y ahí sí ya cuando escuché eso, me quedé callado. Y le dije, no, pues pastor, es que también le quería decir que probablemente ya no va a poder seguir viniendo porque ya los gastos se me están complicando porque traía un carro que sí gastaba gasolina y fácil me estaba gastando... Pues en aquel tiempo como unos 1,000 pesos, que ahorita son como $50, pero ya conforme la economía, vamos a decir que me está gastando como lo que aplicaría hoy en día, y en mi condición en aquel tiempo, como unos $100 a la semana de gasolina, pues ya, sí era un gasto, ¿no? Y lo otro ya para que se me pongan ahí en ese plan. Y nada, le dije, pues a lo mejor ya no lo voy a poder ayudar porque no lo estoy haciendo con los gastos, una disculpa y ya. Ya mejor ya no fui. No, pues ¿qué? Te estás sacrificando y luego todavía te maltratan. Y luego todo que dijeras, no, pues es que sí la estoy regando. Pero solamente por serlo, solamente porque él quiera ser el que quiera brillar. Y luego la congregación me dejaba mensajes, me mandaba mensajes por Facebook que regresara. Hey Dan, regresa. Me acuerdo que uno de los líderes me mandó un mensaje, hey Dan, regresa porque extrañamos tu unción. Y no, pues yo respondí, no, pues ya no puedo, ya no tengo oportunidad de esto y lo otro, ¿no? Pero yo me pregunto, ¿a cuántas personas les costó la fe por ser tratados así, no? Digamos, yo no me alejé de Dios cuando eso sucedió, ni perdí mi fe, ni nada, simplemente dije, no, pues este no es el lugar para mí, ¿no? Yo continuaba congregándome en mi iglesia, simplemente que le estaba ayudando a este pastor. Entonces dije, no, pues no, ya no quise ahí regresar, ¿no? Porque pues ya no le quería ver la cara al chavo ¿no? Simplemente no se la quería ver. Y pues ni modo. Y con el paso del tiempo, el chico le costó al pastor muchas parejas. En primer lugar, estas parejas casadas no les parecía rendirle cuentas a un chavo, ¿no? Y más cuando tenía una actitud arrogante. Entonces las parejas empezaron a ir a otras iglesias, ¿no? Y las empezó a perder. Y yo me enteré de varias situaciones que sucedieron en donde el pastor siempre se ponía del lado de su hijo y las personas simplemente pues no tenían necesidad de seguir ahí. Y más acá en Estados Unidos. En México la gente aguanta vara más, como dicen. Aguanta más los abusos acá, ¿no? Acá simplemente se van a otra iglesia y ya. Pues ¿dónde queda eso de la guía del Espíritu Santo, ¿no? ¿Dónde queda, ¿no? Que las personas están en autoridad porque el Señor así lo quiso, ¿no? O sea, el pastor podía muy bien haber despegado, pero ha batallado mucho.
en crecer, se tuvo que salir del local donde estaba porque no podían pagar, y luego después agarraron un pequeño espacio y hasta donde ellos siguen batallando, teniendo todo para haber crecido, ¿no? Entonces nos damos cuenta que estos casos de nepotismo se dan mucho. O sea, no es algo, pues hay más o menos, ¿no? Cada iglesia sucede. Ponen a las personas a liderar por las razones equivocadas, no por ser la persona más idónea para el puesto. Generalmente los hijos de los pastores o los sobrinos o quien tiene algún parentesco, ¿no? Como te decía, que se casa con la persona y ya por ende ya hereda los derechos de liderazgo. Simplemente el pastor principal de la iglesia donde yo crecí, cuando la pastora murió, pues era una mujer muy respetada, que prácticamente todo México la respetaba y la tenían en una gran estima como una gran mujer de Dios y con una autoridad. Fallece y el pastor como a los 3 meses se casa de nuevo, y la nueva esposa pues no tenía esa autoridad espiritual, no tenía ese currículum, no tenía esa experiencia ministerial, simplemente no la tenía. Pero el pastor la puso al frente de todo, y a raíz de eso la iglesia se fue a pique, porque tenía mentalidad de negocio, no tenía mentalidad de espiritual, por llamarlo así, o de sabiduría de la cristiana o del Señor, o como lo quieras ver, ¿no? Entonces me pregunto, ¿a cuántas personas no les ha costado la fe esto, no? Personas que no tenían, digamos, sus bases tan sólidas, ¿no? Que Dios no sabía que esto iba a suceder. Como Él pone en manos de personas con errores, personas que van a hacer este tipo de cosas, poniendo en riesgo la eternidad de otras personas, ¿no? Que se me ocurren cientos de maneras, no exageremos, se me ocurren algunas cuantas maneras en donde el evangelio podía haber sido esparcido por el mundo sin arriesgar a que fuera a través de estas personas que iban a cometer tantos errores, que iban a poner en riesgo la eternidad de personas, ¿no? Entonces, lo que a mí me hizo dejar de creer no fueron las malas experiencias, que tuve muchas y que te voy a platicar más historias todavía. Lo que a mí me hizo dejar de creer fue que no encontré ninguna evidencia sólida que respalde que lo que dice la Biblia es verdad. Encontré que existen muchísima más evidencia que muestra que la Biblia simplemente es un libro con errores, y que el cristianismo es solo un invento. Digo, las malas experiencias no me causaron dejar de creer, las malas experiencias me causaron el investigar, y por consiguiente el investigar me llevó a descubrir lo que al final me llevó a dejar de creer. Sé que las personas dicen que dejé de creer porque estoy resentido y porque tengo malas experiencias y porque estoy enojado, ¿no? Y no es así. Realmente me siento contento porque gracias a esas malas experiencias fue que descubrí la realidad, y gracias a esa realidad pues ya me liberé del cristianismo, ya me liberé de eso del pecado y de la culpabilidad y tener que andar aguantando líderes y tener que estar involucrado en un sistema tan deficiente, y es así como que ya no tengo más que estar ahí, porque sentía la obligación de hacerlo. O sea, yo no quería estar ahí, pero lo tenía que hacer por obediencia. En mi manera de ver las cosas, yo quería servir a Dios, y yo quería estar involucrado en la obra de Dios, y yo quería hacer una diferencia, ¿no? Yo quería que las cosas fueran distintas, pero la realidad es que no me gustaba estar ahí, porque veía cosa tras cosa tras cosa, y no podías decir nada porque eras un rebelde, no podías decir nada porque estabas juzgando al pastor, y tenías que aguantar, simplemente tenías que aguantar con la boquita cerrada. Pues fue difícil, ¿no? Y ahorita que me siento libre de todo esto, así, qué bien que ya no tengo nada que ver con eso. Estoy muy contento y muy tranquilo, y a mí me gustaría que tú también experimentaras esa tranquilidad. Ok, cuídate mucho y espero te haya gustado el video. Hasta pronto.